saludo a todos estos sin intereses y el día de hoy nos encontramos con Cristian Sánchez, él es oficial nacional de información del Centro de Información de las Naciones Unidas y con que conversaremos un poco sobre el papel que cumple el CINU dentro de Perú. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Fernando. Creo que todos tenemos una idea general de qué es lo que hace Naciones Unidas, que es una organización en la que se reúnen los estados para debatir y conversar sobre temas de interés mundial. Pero ¿qué es lo que hace específicamente el Centro de Información? El Centro de Información responde a una estructura del Secretariado de las Naciones Unidas. Dentro de esta estructura, el propio secretariado tiene un departamento, que es el Departamento de Información Pública, y uno de sus mandatos es efectivamente difundir a nivel global todo lo que hace Naciones Unidas en los varios temas en los que trabaja, y actualmente hay más de 60 centros de información que pertenecen a una de las tres grandes divisiones de este Departamento de Información Pública, que maneja todo lo que es el área de prensa y comunicación, el área que nosotros llamamos outreach, que es la manera de llegar, digamos, a la población a través de publicaciones, etc., y también el área de comunicación estratégica. Dentro del área de comunicación estratégica para Naciones Unidas es importante el poder estar presente como Departamento de Información Pública en varios lugares y desde estos lugares cubrir regiones. En el caso de América Latina tenemos varios centros de información. Uno de ellos está aquí en Lima, y nuestra función es efectivamente replicar en el Perú todo lo que hace el Departamento de Información Pública a nivel global. Es decir, nosotros mantenemos una constante relación con los medios de comunicación para informarlos, para mantenerlos al tanto de lo que está haciendo Naciones Unidas, qué es lo que va a hacer. También, naturalmente, difundir todo lo que hace Naciones Unidas en términos globales, pero también a nivel local, a través de sus fondos, agencias y programas. De eso se encarga el Centro de Información. También hacemos algunas publicaciones, nos acercamos a sociedad civil, tenemos campañas, por ejemplo, con colegios, con universidades, donde a través de varios mecanismos hacemos llegar la información, los mensajes, el espíritu de Naciones Unidas a un amplio sector de la población, principalmente enfocados en jóvenes, en estudiantes, tanto de universitarios como en nivel escolar, y a través de estas actividades, como digo, llevamos el mensaje de Naciones Unidas, que está fundamentalmente basado en sus tres pilares, digamos, ¿no? Que es desarrollo, derechos humanos y paz, seguridad. En esta perspectiva, lo que nosotros manejamos son algunos programas. Por ejemplo, a nivel escolar tenemos un programa que se llama Amigos de la ONU, a través de los cuales nosotros podemos hacer trabajo de conjunto con los colegios, con los profesores, con los alumnos, y ellos, a partir de propias iniciativas, hacen actividades, promueven iniciativas que tienen que ver con muchos de nuestros temas. Por ejemplo, cambio climático, desarrollo sostenible, paz. Hemos trabajado mucho, por ejemplo, el tema del bullying en los colegios, que son temas que preocupan a Naciones Unidas y que en su nivel más, digamos, alto, trabajamos con el Estado, de manera que nosotros tenemos evidentemente un trabajo, por ejemplo, de las agencias de UNESCO, del PNUD, de UNICEF, con el Estado, acompañamos, formulamos propuestas para ir construyendo una política pública, pero ese trabajo hay que llevarlo en cascada a lo que es el gran público. Naturalmente, el gran público también tiene que estar al tanto de qué es lo que está pasando en esos temas, y eso es parte de lo que hace Naciones Unidas. ¿Usted diría que el Centro de Información es el nexo entre las Naciones Unidas y la población? En realidad cumple como uno de sus metas es precisamente esa, ¿no? Poder establecer ese contacto. Nosotros también trabajamos con el Estado, naturalmente, aprovechando nuestra facilidad de conseguir, recolectar, organizar la información que viene desde Nueva York y desde otras agencias, y la compartimos con el Estado en sus diferentes niveles. También trabajamos en provincias, no solamente en Lima. Pero sí, el CINU lo que pretende es mantener ese puente entre lo que es el público en general, algunos públicos específicos, y lo que hace Naciones Unidas.
También es necesario decir que muchas de las agencias que trabajan, fondos, programas que trabajan en el Perú, tienen sus propios equipos de comunicación y tienen sus propias políticas de comunicación que ellos mantienen naturalmente, pero el SINU lo que hace es tratar de englobar lo que es el gran mensaje de Naciones Unidas como organización global, ¿no? Que tiene agencias, fondos, programas, pero hay mensajes que son transversales y que sobre todo promueve el secretariado. Por ejemplo, nosotros mantenemos una campaña para favorecer o para proteger, promover los derechos de las personas LGBT. No hay ninguna agencia, digamos, específica, como podríamos decir UNICEF con niños y adolescentes, o UNESCO, Educación y Cultura. Ese es un tema transversal. Entonces, en ese sentido, el SINU, por ejemplo, trabaja en la promoción y el impulso de esta campaña con algunas agencias, con algunos socios locales, con el gobierno. Entonces esa es más o menos nuestra labor. Y usted nos habla del mensaje de Naciones Unidas, ¿este mensaje cómo va en los proyectos que hacen junto a los colegios? ¿Ese mensaje queda grabado en los estudiantes? Yo creo que sí. Nosotros hemos tenido experiencias muy exitosas en los últimos años con el trabajo precisamente de presentar los mensajes de Naciones Unidas, lo que promueve Naciones Unidas. Aprovecho este momento para decir que nosotros no interferimos en el proceso educativo de los colegios, de los estudiantes. Lo que nosotros hacemos es proporcionar información y, por suerte, muchos colegios, muchos estudiantes recogen esa información, se interesan en ella y procuran hacer actividades con relación a esta información, utilizando esta información. Y fundamentalmente, te pongo el ejemplo de los últimos años, Naciones Unidas viene trabajando su programa más grande a nivel global, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de lo que nosotros denominamos la Agenda 2030. Y estos objetivos, que son 17, que tienen que ver con las personas, con el planeta, con la prosperidad, con la paz y con las alianzas, ha sido recogido de muy buena manera por los colegios, por las universidades, y de hecho están de alguna manera incorporando estas premisas de trabajo, estos mensajes, estas ideas, que son además globales, no solamente son para el Perú, sino para el mundo, y las están incorporando en sus propias iniciativas. Entonces, tú tienes colegios, grupos de estudiantes que a veces se organizan dentro del propio colegio o salen con sus iniciativas a la comunidad y recogen mucho de lo que tiene que ver con los ODS, ¿no? Que van desde igualdad, equidad de género, el cuidado al planeta, la disminución de la pobreza, e incrementar la calidad educativa. Entonces, esta amplia gama de objetivos que cumplen esta meta que queremos alcanzar para el 2030, de tener indicadores mucho más positivos en todas estas áreas, los chicos que hoy son en realidad escolares, en el año 2030 van a ser seguramente profesionales jóvenes que van a estar tomando decisiones sobre el país y que ya tendrán de alguna manera incorporado, digamos, en su lenguaje, en su discurso, en su pensamiento, el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese es un pequeño ejemplo que te puedo dar, digamos, con relación a cómo nosotros transmitimos, presentamos la posibilidad de que se trabajen estos temas que son de interés de Naciones Unidas. Otra de las actividades que fomenta el SINU también es los modelos de Naciones Unidas. ¿Nos podría contar un poco sobre en qué consiste en esto? ¿Cómo no? Los modelos de Naciones Unidas es una iniciativa que se lleva a cabo en todo el mundo. Y podemos decir que es una iniciativa que además empieza con Naciones Unidas y que lo que procura es, a través de la simulación en colegios o en universidades de cómo funcionan Naciones Unidas, tratar de promover algunas habilidades, algunos temas y algunas premisas que son importantes para Naciones Unidas. Entonces los chicos lo que hacen es se organizan y simulan estar haciendo una asamblea general, un consejo de seguridad, algún comité de la asamblea, comités especiales, asambleas históricas. Entonces lo que hacen los chicos es asumen la representación de un país como si fueran los embajadores, los delegados de un determinado país, y se discuten temas, se proponen resoluciones,
se debate, se negocia, tanto en la reunión formal como en la informal, es decir, exactamente como sucede en Naciones Unidas. Con esto logramos, yo creo que 2 o 3 objetivos que son fundamentales para nosotros. Primero, que los chicos conozcan el trabajo y cómo se trabaja en Naciones Unidas, pero no simplemente por el hecho de conocer cómo es la dinámica, digamos, administrativa o de negociación, sino porque son estos espacios en las Naciones Unidas, tal vez el foro de negociación internacional más importante del mundo, cómo es que se discuten los temas que son de actualidad y que estos temas son muy cercanos a lo que son las personas, a lo que son los intereses de un ciudadano común y corriente. Porque muchas veces se piensa que Naciones Unidas es el debate de estos señores que son embajadores, son políticos, y entonces es un nivel un poco alejado de lo que es nuestra realidad. Entonces, con esto acercamos lo que es la mecánica de Naciones Unidas, cómo se debate, qué temas se debaten, etc. Pero para esto, y este es el segundo objetivo, pero para esto los alumnos, los estudiantes se tienen que preparar. Y en la preparación no solamente está estudiar el tema, estudiar qué es lo que piensa ese país al que va a representar sobre ese tema, sino también qué habilidades voy a desarrollar yo para que en mi negociación pueda yo tener éxito. Es decir, exactamente como lo hace un país. Entonces, tienes que pensar en habilidades de negociación, de expresión, ¿no? De presentación, de negociación y de cómo hago yo para no pelearme con la otra persona, sino dialogar, llegar a consensos, en la negociación el toma y daca. Entonces, es una relación no solamente profesional, sino también humana, que procura que los países se pongan de acuerdo para avanzar en alguna agenda, conseguir objetivos que van a tener repercusión en toda la humanidad. Para lograr eso, el estudiante tiene que prepararse y tiene que saber cómo hacer para que, a través de una serie de habilidades, poder entrar en esa negociación. Y el tercer objetivo tiene que ver con esta visión que nosotros tenemos de forjar ciudadanos globales. Es decir, alejarnos de aquella concepción que nos dibuja a un estudiante que está preocupado de su realidad local, que es importante, que es necesaria, que hay que impulsar también. Pero necesitamos que los países, y en este caso me permito hablar en nombre del Perú, necesitamos que los estudiantes peruanos puedan tener la foto grande, la visión global, de manera que un día, en el futuro, estos estudiantes puedan ir en igualdad de condiciones, no sé, se van a estudiar fuera, o viajan por turismo, o tienen alguna representación del Perú porque van en una delegación por su universidad o por su profesión, y entonces se pueden sentar en una mesa, no sé, los invitan a Nueva York, a Europa, al África, y van a tener esta experiencia previa de poder manejar temas globales, de saber qué es lo que está pasando en el mundo, cómo se discute, cómo se debate, qué se quiere lograr, y esa es una experiencia que, y lo digo porque me lo han manifestado muchos alumnos, es una experiencia invalorable, porque claro, nos coloca como peruanos, como estudiantes, en un nivel en el cual nosotros podemos ir al extranjero y hablar con cualquier, ya no digo estudiante, sino tal vez profesional, en igualdad de condiciones, conociendo el tema y teniendo la habilidad de poder presentar nuestro caso, negociar, hablar, conversar sobre el tema. Entonces, esto que en el fondo puede verse como una especie de competencia, de debate o de oratoria, no es así. Los modelos de Naciones Unidas se perfilan más bien como este espacio en donde podemos lograr todo esto que te acabo de mencionar, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso luego de los MUM? Me imagino que, digamos, la calidad y las resoluciones finales y digamos, la respuesta a los debates, los resultados finales, podrían ser un parámetro interesante para ver cuán bien está llegando el mensaje de Naciones Unidas a los jóvenes en Perú. Efectivamente, ese es un punto muy importante también para nosotros que en el último par de años hemos tratado de impulsar, porque efectivamente lo que dicen los estudiantes, lo que debaten los estudiantes en estos modelos de Naciones Unidas, a veces como que al final del modelo se pierde. Yo proponía precisamente a muchos de los organizadores, tanto de las universidades, colegios, como de asociaciones, grupos que llevan a cabo modelos,
que pudiéramos recoger precisamente qué es lo que dicen los alumnos en sus resoluciones, en sus debates. Porque creo que ahí hay un resultado que no se debe perder en el tiempo. Lamentablemente todavía no hemos logrado eso. Creo que es un paso siguiente y como tú bien lo mencionas, deberíamos apuntar a poder ir recogiendo estas propuestas para ver efectivamente qué se dice y que no lleguemos solamente al final del debate o al final del modelo y decir, bueno, ha ganado tal delegación, este es el mejor delegado. Sí, pero ¿qué se propuso? ¿Qué se discutió? ¿Cuál es el resultado de ese modelo? Me parece una idea estupenda que seguiremos en el intento de que llegue a buen puerto. ¿Y qué otros mecanismos se están utilizando para llegar a la población? Ya no solamente a jóvenes y estudiantes de colegio, sino a la población en general. Nosotros tenemos varios caminos. Uno de ellos es naturalmente nuestra relación con los medios de comunicación, a través de los cuales nosotros ponemos de alguna manera en agenda, en debate, mostramos, informamos, no necesariamente a través de nuestros propios representantes, de un representante, de un funcionario de Naciones Unidas, sino que nuestra misión principal es acompañar al Estado y a la sociedad peruana en un trabajo de desarrollo, con visión de derechos, con inclusión, con equidad. Todos estos temas tienen en la propia sociedad peruana, en el Estado peruano, sus representantes, ya sean del gobierno, de sociedad civil, de la academia, y nosotros trabajamos con ellos para que ellos también sean voceros de estos temas que a nosotros nos interesan. Entonces, cuando hablamos de trabajo con los medios de comunicación, no necesariamente lo hacemos representando a Naciones Unidas con un funcionario que va a hablar a un medio de comunicación o da una entrevista a un diario. Lo hacemos también a través de nuestros socios, a quienes acompañamos en el Perú para trabajar estos temas. Otra manera es el trabajo que hacemos con universidades y colegios, que es un sector que en particular al CINU le interesa mucho, y lo que hacemos nosotros es también acompañamos a facultades, ofreciendo información, ofreciendo especialistas, organizando eventos de manera conjunta, y así llegamos a un sector de la población que tenemos en colegios y en universidades. Lo hacemos también en provincias. Nosotros tenemos trabajo con universidades y colegios en provincias. En algunos casos tenemos colaboradores que ayudan de manera voluntaria al CINU y a Naciones Unidas para mantener una pequeña organización, por ejemplo, dentro del colegio. Se me ocurre Arequipa. En Arequipa tenemos a una persona que nos ayuda y que organiza con los colegios este tipo de actividades, con las universidades. Es otra manera de llegar. Luego tenemos naturalmente el trabajo. Me permito también mencionar esto porque es una forma que hoy día tiene mucho peso, que es a través, por ejemplo, de las redes sociales y claro, todo lo que tiene que ver la comunicación digital, a través de la cual nosotros también llegamos a sectores muy puntuales, con los cuales compartimos información, ellos comparten la información que nosotros producimos y mantenemos una presencia en redes, ya sea como CINU o como sistema en general. Hay muchas cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram que son muy exitosas dentro de lo que son las agencias de Naciones Unidas en el Perú, y esa es otra manera de llegar. En algunos temas son mucho más atractivos, digamos, para los que usan redes, otros no tanto, pero siempre es importante mantener por lo menos presencia en estos espacios, digamos, ¿no? En la comunicación digital, en las redes sociales. Otra manera también que tenemos de llegar es con nuestras propias iniciativas, que organizamos nuestros propios eventos. Aprovechamos muchas veces la visita de misiones que vienen de Nueva York o que vienen de Ginebra, de las varias oficinas de Naciones Unidas en el mundo, y hacemos nuestras actividades con la finalidad de precisamente ofrecer estos mensajes, esta información, este conocimiento que se produce en Naciones Unidas a sectores muy puntuales. A veces son más o menos masivos, otros no tanto. El año pasado, por ejemplo, que cumplió Naciones Unidas 70 años, tuvimos varias actividades de esta naturaleza, y por ese lado también hacemos un trabajo de compartir la información, de llevar el mensaje y de ver cómo Naciones Unidas trabaja con el Perú en estos temas. Señor Sánchez, yo creo que muchos jóvenes sueñan en algún momento trabajar en Naciones Unidas, digamos, en Naciones Unidas que ha tenido
representantes importantes peruanos además. ¿Usted qué le diría a todos esos jóvenes que sueñan en algún momento llegar a esta organización? Mire, en realidad Naciones Unidas es una oportunidad, yo creo, para todas las profesiones. En alguna ocasión nos dijeron que probablemente era solamente para abogados o para sociólogos, qué sé yo. En realidad, en Naciones Unidas se requiere de profesionales de todas las disciplinas, de todas las especialidades. Nosotros mantenemos en el Perú una página web en donde se publican todas las ofertas laborales que ofrece el sistema al interior del país, y las varias agencias publican ahí sus ofertas laborales, digamos, ¿no? Porque siempre se está buscando de alguna manera profesionales que puedan cumplir con las tareas que implementan, o los proyectos que implementa Naciones Unidas. A nivel global también sucede exactamente lo mismo en la parte de Nueva York, la Secretaría y las varias agencias. Entonces, las agencias mantienen abierto sus convocatorias para todas las especialidades profesionales que se necesitan, ¿no? Entonces, es simplemente mantenerse al tanto de estas ofertas. Lo que sí nosotros hacemos hincapié es que nosotros impulsamos en nuestras contrataciones, digamos, cuando buscamos nosotros profesionales, efectivamente ofrecer la oportunidad por igual a todos, hombres, mujeres, casados, jóvenes, solteros. Nuestra misión, nuestro mensaje es siempre la de igualdad de oportunidades, y están ahí, está absolutamente transparente para que los profesionales que deseen trabajar o postular a Naciones Unidas lo puedan hacer a través de ese medio. Usted que quisiera terminar esta entrevista dándole un mensaje a los jóvenes o a las personas en general que nos están escuchando. ¿Cómo no? Primero, agradecerte por la entrevista. Nosotros siempre estamos con las puertas abiertas para recibir a todos aquellos que de alguna manera se interesan por nuestro trabajo y pueden ayudarnos a difundir el mensaje de Naciones Unidas. La verdad es que como mensaje yo prefiero más bien dejar en claro a los jóvenes que puedan estar viendo esta entrevista dos ideas que para nosotros son fundamentales dentro del trabajo de Naciones Unidas. La primera idea es: la organización es la institución, para no ser redundante y decir la organización, que acompaña al país, al Estado, a su sociedad, a sus pueblos, en búsqueda del desarrollo con equidad, con conciencia ambiental, para que todos podamos desarrollarnos y lograr nuestras metas. El famoso desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, que no es solamente, y gracias por la acotación, que no es solamente un tema ambiental, es un tema que atraviesa todas las dimensiones del desarrollo, y que naturalmente no se refiere solamente, por ejemplo, a reducir la pobreza, sino también a todas estas otras dimensiones en las que el ser humano pueda sentirse realizado: la cultura, la educación, el medio ambiente, la posibilidad de ejercer sus derechos, sea hombre, mujer, sea gay o sea heterosexual. Todos tenemos el derecho de realizarnos como seres humanos. Y Naciones Unidas está para eso. Naciones Unidas lo que hace es trabajar de la mano con los estados, con los pueblos, para poder lograr ese objetivo. Creo que la segunda idea que me gustaría que quedara con los jóvenes que ven esta entrevista es que Naciones Unidas no es esta organización que solamente tiene que ver con funcionarios, con diplomáticos, con gobiernos que negocian. Es una organización que también debe estar cercana, y esa es parte de nuestra aspiración al trabajar en el Perú, cercana a las personas. Mi mensaje en todo caso es: acerquémonos, tratemos de trabajar cada vez más juntos. Naciones Unidas es una organización que está con las puertas abiertas para recibir ideas, para recibir iniciativas, y en medida de nuestras posibilidades trabajar juntos con iniciativas, por ejemplo, de los jóvenes, que pueden naturalmente tener hasta mucho mayor impulso, fuerza, entusiasmo en llevar adelante un trabajo, una idea, y nosotros estamos ahí para poder trabajar juntos. Hay oportunidades, hay espacios en donde podemos, creo,
trabajar juntos, y esa es tal vez la otra idea que me gustaría que quedara con los espectadores. Bueno, señor Sánchez, ha sido un gusto poder conversar con usted. Muchas gracias por el tiempo que nos ha permitido conversar. Gracias, Fernando, muy amable.